El Tratado de Fontainebleau de 1814 fue pactado entre Napoleón Bonaparte y los representantes de Austria, Rusia y Prusia, en el contexto de las guerras napoleónicas. Tras la derrota de los ejércitos franceses y la ocupación de París por las fuerzas de la Sexta Coalición, el tratado establecía la renuncia de Napoleón y las condiciones de su exilio a la isla de Elba. El acuerdo fue terminado el 11 de abril de 1814 en París. Entre las principales condiciones del tratado se incluían las siguientes. Napoleón Bonaparte renunciaba a todos los derechos de soberanía sobre los territorios bajo su dominio. Únicamente le seguiría perteneciendo la isla de Elba, donde debería retirarse con un séquito de 400 personas para su servicio. La emperatriz María Luisa, esposa de Napoleón, recibiría los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, que a su muerte pasarían a su hijo Napoleón II. Tanto Napoleón como los miembros de su familia conservarían sus títulos nobiliarios. Sus familiares conservarían sus bienes privados, pero los bienes que el emperador mantuviera en Francia serían devueltos a la corona francesa. Las tropas polacas al servicio de Francia quedarían libres para poder regresar a Polonia. El tratado fue ratificado por el propio Napoleón el 20 de abril y el 28 se embarcó a Frejus en una fragata inglesa en dirección a la isla de Elba, donde permanecería retirado hasta febrero de 1815. Aprovechando el descuido de la Guardia Francesa y Británica, embarcó en Portoferraio con unos 600 hombres y desembarcó el 1 de marzo en Golf Juan, cerca de Antibes, y tomó el rumbo a París para comenzar el periodo de los 100 días. Recibió en todas partes una bienvenida que atestiguaba el poder de atracción de su personalidad, en contraste con la nulidad del Borbón. Sin disparar un solo tiro en su defensa, su tropa fue creciendo hasta convertirse en un ejército. El general Ney, que había dicho que Napoleón debería ser llevado a París en una jaula de hierro, se unió a él con 6.000 hombres el 14 de marzo. 5 días más tarde, el emperador entraba en la capital, donde Luis XVIII huyó apresuradamente. Cobarde. Una vieja anécdota sirve como ejemplo ilustrativo del carisma y la personalidad de Napoleón. Su ejército se enfrentaba a las tropas enviadas por el rey para detenerlo. Los hombres de cada bando formaban en línea y se preparaban para disparar. Antes de iniciarse el fuego, Napoleón caminó hacia el centro de ambas fuerzas y, encarándose a los hombres del rey y abriendo su pechera, decía: «Si alguno de vosotros es capaz de dispararle a su emperador, hacedlo ahora». Poco más tarde, todos los hombres se unían a su causa. También se conocía la que se refiere a las pintadas aparecidas en París que decían: «Ya tengo suficientes hombres, Luis, no me envíes más», firmado Napoleón, que expresaba el sentir en la capital antes de la llegada del emperador. En su camino hacia París se había prodigado en promesas de reforma y de un gobierno constitucional. Para poder llevar a cabo esas promesas, primero debía terminar con el miedo que provocaba en las grandes potencias. Existen evidencias que permitían
afirmar que su edad se había resentido. Algunas personas pensaban que se había envejecido prematuramente y debilitado, mientras que Molière, que conocía bien al emperador, atribuía la lasitud que le afectaba a la perplejidad por las circunstancias cambiantes. Esa explicación es la que parece aproximarse más a la verdad. El autócrata se sentía presionado por todas partes ante la necesidad de presentarse como un soberano constitucional, y al mismo tiempo que se desprendía de una buena parte de su anterior rigidez, perdía también mucha de la vieja energía, tanto en su pensamiento como en su capacidad de acción. En Elba, tal como indica Sir Neil Campbell, se convirtió en una persona inactiva y con sobrepeso. A esto habría que sumar que a partir de 1815 comenzó a sufrir retenciones de orina intermitentes. Fueron los cambios en Francia, más que los cambios en su salud, lo que le condujeron al manifiesto del emperador durante los 100 días. Sus palabras a Benjamin Constant: me estoy haciendo viejo. El descanso de un rey constitucional podría satisfacerme, pero es más seguro que satisfaga a mi hija. Muestra que en su mente abarcaba las salidas a su situación, pero sus instintos se rebelaban contra ellas. De ahí su mal, tanto físico como mental. Francia, tras el abandono de Napoleón, tomó el camino de la República.